Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Teach Me Touch Me basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero siempre primero se sentaba a beber con su amigo cercano en el mismo rincón de siempre. Es el mismo lugar, ya te lo preparé. Puedes ir primero. Tengo que dar algunas órdenes para los chicos. El invitado VIP asintió antes de caminar y separarse de su amigo para sentarse en la esquina del club donde había un suave sofá de terciopelo rojo en primer plano, acompañado por una mesa de cristal de la misma altura. Había también mucha cerveza y refrescos listos para esta noche. Para hacerlo aún más especial tenía el licor de Macallan, una lujosa botella expuesta en un lugar descantado que había estado lista para darle la bienvenida desde hace varias semanas. ¿Era especial esa semana? Sí, lo era. En el momento en que Canty se giró para cambiar de dirección, fue el mismo momento en que otra persona salió haciendo que chocaran sin poderlo evitar. Por instinto, el hombre de negocios agarró la cintura del hombre quien de inmediato se estrelló con fuerza en el pecho de Canty. Lo siento, ¿estás herido?, dijo una voz baja, mirando a la persona en sus brazos. No, no, lo siento. Dos pares de ojos se encontraron. Aunque era la primera vez que hablaban, no era la primera vez que se encontraban cara a cara. Canty iba a menudo al club, aunque no solía fijarse mucho en la gente, no podía negar que la persona con la que accidentalmente se topó con ese momento era la única que era capaz de recordar muy bien, debido a su carácter distintivo que siempre llamaba su atención. Con solo mirar el exterior, uno podría darse cuenta de inmediato que la otra parte era bastante joven, con piel blanca y una cara esbelta que en ese momento estaba pintada de un rojo brillante debido a los efectos del alcohol. En cuanto a su altura, apenas le llegaba a los labios de Canty, por lo que era la posición correcta para que pudiera percibir el aroma de su cabello castaño claro que se le había pegado a la punta de la nariz y que incluso cuando se retiró un poco podía seguir oliendo. ¿Estás borracho?, le preguntó una voz apenas audible, con la mano presionada contra su rostro que ardía por haber chocado con alguien hace apenas un momento. Pero el joven no estaba del todo seguro de que aquello fuera causado por el alcohol. ¿Sería más bien por estar tan cerca de ese hombre? Girl estaba evitando la multitud de personas cerca del área de las mesas principales, por lo que se dirigió a una de las mesas solitarias del club. No era solo Canty quien estaba familiarizado con el rostro del joven, ya que el propio Girl también lo recordaba, aunque no iba a menudo, pero casi cada vez que lo visitaba, se encontraba con esta persona alta y guapa que vestía una camisa de manga larga arremangada en sus brazos, como si acabara de salir del trabajo para ir ahí a tomar una copa. Una cosa que hacía que Girl lo recordara era su buena apariencia que llamaba su atención, su gran altura y ese par de ojos profundos que eran encantadores en cada mirada. Cada pose que hacía era perfecta y no podía dejar de mirarlo en secreto. Por lo general, siempre estaba a la vista del mayor, así que esa era otra razón por la cual la pareja había hecho contacto visual a menudo en el pasado. ¿Estás aquí solo otra vez hoy? Oh, sí, respondió el joven a Canty. Puso un brazo sobre la mesa y lo saludó con una copa de manera amistosa. ¿Estás aburrido? Ven y siéntate conmigo en la mesa del sofá de ahí, dijo acercándose el dueño del club. Gracias, pero acabo de moverme aquí. No me gustan mucho las multitudes. Gar miró el lugar al que fue invitado antes de negarse. Ah, entonces por favor tómatelo con calma. Si necesitas algo, puedes llamarme, estaré aquí. Gar inclinó ligeramente la cabeza hacia el mayor, reconociendo su petición amistosa, antes de que la otra persona se alejara.
¿Es un cliente habitual?, preguntó Canty cuando se reunió con su amigo cercano. Su distancia del chico con el que acababa de chocar no era demasiada, así que podía verlo claramente desde ese ángulo. ¿Quién?,